bueno saludarles otra vez, poder acercarme a ustedes a través de este medio y animarles a que no permitamos que las circunstancias ni la distancia sean afectándonos espiritualmente. El Señor nos está llamando a una mayor intimidad personal y nos está llamando también a que nosotros queramos insistir en mostrar esa fidelidad a Dios en medio de cualquier tiempo. Entonces, yo quiero animarle a que sigamos adelante buscando de Dios y avivando el fuego de su Espíritu dentro de nuestro corazón. Quiero invitarle a que oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, amado Dios. Tú eres, Señor, el que nos has traído hasta aquí, oh Dios, y eres el que nos has ayudado hasta este momento, Señor. Tu gracia, Señor, y tu misericordia nos han acompañado, Señor. Tu gracia y tu misericordia han ido batallando y abriendo brecha, abriendo camino delante de nosotros, Señor. ¿Cómo vamos a desconocer, oh Dios, que hasta aquí nos has ayudado? Entonces, amado Dios, hoy te pido, Señor, que tú seas ministrándonos por medio de tu palabra, Dios. Tú conoces las personas, Señor, que se han sentido tristes, que se han sentido desanimadas, Señor. Conoces las personas, oh Dios, que quizás han menguado, Señor, están retrocediendo. Yo te quiero rogar, Señor, hoy, oh Dios, que tú seas dándoles de tu Espíritu, Señor, para que sean revestidos de nueva fuerza, de nuevo vigor, de nuevo aliento, de nueva esperanza, Señor. Que sean, Señor, ministrados, oh Dios, para una nueva dirección, un nuevo direccionamiento, una nueva instrucción, Señor, en su vida, Padre Celestial. Hoy te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que tú seas, oh Dios, el que nos ministre y nos enseñe a través de ella. Espíritu de Dios, muévete, Señor, con poder, como solamente tú lo sabes hacer. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia al Salmo capítulo 106. Salmo 106. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 27. Y he querido titular esta enseñanza, Raíz de iniquidad, no oír. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del no oír. Entonces dice así el texto bíblico en el versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. En tiempos anteriores hemos estado hablando, yo he querido estar hablando acerca de muchas raíces que se albergan en nuestro corazón, en nuestra alma y que a veces nos impiden avanzar como creyentes. Y he tocado algunas raíces en varias ocasiones, hoy quiero mencionarlas, que están aquí contenidas en este Salmo 106. Toqué en primera instancia la raíz de la ceguera, luego toqué la raíz del alma, del deseo del alma, y por último toqué la raíz de la esclavitud mental, que es la que he estado como enseñando en estos últimos días. Hoy vamos a hablar de la raíz del no oír, pero todas estas raíces se pueden conocer dentro de la palabra como raíces de iniquidad. Y hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de lo que significa iniquidad. Pero ¿por qué podemos decir que son raíces de iniquidad? Porque ahí en su Biblia, en el versículo 6, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Por eso es que el capítulo 106 desarrolla un montón de iniquidades que el pueblo de Israel cometió, pero no podemos olvidar que las estamos llamando raíces de iniquidad porque están arraigadas durante la generación, en el corazón de toda esa generación, valga la redundancia. Es decir, de generación en generación ellos siguen repitiendo estos mismos pecados, estas mismas iniquidades. Entonces es una raíz que está arraigada en toda esta generación y que, como hablábamos también en tiempos anteriores, nosotros también como humanidad traemos un montón de raíces generacionales, raíces que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y a veces estamos en el cristianismo,
pero seguimos sin ser libres de todas esas raíces que estaban allí en nuestros padres y en nuestros abuelos. Entonces, el conocer estas raíces nos ayuda a tener un entendimiento más claro de cómo orar y cómo batallar en contra de esas raíces. Entonces, hemos mencionado pues estas cuatro raíces, pero entonces hoy vamos a estar hablando de esa raíz de iniquidad que es no oír. Y quiero leer esto, dice, todos tenemos dos oídos y una sola boca, porque oír es el doble de necesario y dos veces más difícil que hablar. Entonces, nosotros necesitamos comprender que el oír es algo muy, muy importante, pero tenemos que aprender a oír de una manera efectiva. Y por eso es que es muy necesario que a la hora de nosotros realmente tener una capacidad o desarrollar una capacidad de escucha, aprendamos a despojarnos de nuestros pensamientos para poder realmente escuchar. Porque nosotros escuchamos con muchísimos preentendimientos, que es lo que nos impide realmente oír. Entonces yo quiero que empecemos a observar en este texto bíblico que estamos mirando hoy, empecemos a observar las características o algunas cosas que se observan en personas que no oyen. En primera instancia, el desprecio es una característica de un oído que no oye. Y ahí mirando de nuevo en el versículo 24 del Salmo 106, dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y el término aborrecer ahí es despreciar. Entonces, un oído que no oye desprecia. ¿Desprecia qué? Dice el texto bíblico ahí, aborrecieron la tierra deseable. El despreciar también tiene que ver, o el aborrecer tiene que ver con tener en poco, tiene que ver con desestimar, con desechar, con rechazar. Pero ¿qué era lo que el pueblo en este instante estaba desestimando, despreciando? Ellos estaban desestimando y despreciando la tierra deseable. Dios había considerado la tierra prometida una tierra preciosa, una tierra hermosa, una tierra codiciable, pero para el pueblo de Israel no estaba siendo deseable, estaba siendo aborrecida. Entonces vamos a mirar un poquito qué es lo que está pasando. Yo me voy a regresar a Números capítulo 14 y allí vamos a estar mirando qué es lo que está sucediendo. Pero antes de leer Números 14 voy a actualizarles un poco en lo que está sucediendo. Como lo he dicho en enseñanzas anteriores, ya el pueblo de Israel está en este recorrido por el desierto, ya está en el monte Sinaí y han pasado 2 años y 2 meses desde que ellos salieron de Egipto. Y durante estos 2 años y 2 meses no solamente han experimentado la liberación de parte de Dios, sino la provisión, la protección, el cuidado. Pero además de eso, Dios durante estos 2 años a través de Moisés se ha dedicado a darles formación, a darles instrucción sobre los mandamientos, sobre la forma en que ellos van a convivir, que se van a comportar, pero también les ha estado equipando. Durante estos 2 años se construye el tabernáculo, ellos conocen un sistema de adoración que ellos van a seguir practicando, un sistema de culto que ellos van a seguir practicando, pero adicional a eso también Dios los hace organizar en campamentos o por tribus, por ejércitos. Entonces ellos también van adquiriendo como una mentalidad militar, por decirlo así, porque Dios los está preparando para lo que sigue, ¿cierto? Entonces luego de que han ocurrido o han transcurrido estos 2 años y 2 meses, dice allí en Números capítulo 10, versículo 11 y 12, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Entonces, cuando ya transcurrió este tiempo, Dios les dice, bueno, ahora va a empezar una nueva tarea. Entonces, levántense y marchen. Y luego, más adelante, ahí observamos que Dios les dice, en el capítulo 13, versículo 1, dice que Jehová le habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra. Entonces, ¿cuál es la tarea que el Señor les está empezando a encomendar? Les está diciendo, bueno, ya es el tiempo de que vayamos a mirar la tierra, esa tierra deseable, esa tierra buena que yo les quiero entregar a ustedes. Y Dios en ese proceso, entonces ahora ellos experimentan ver la presencia de Dios a través de una nube
y de una columna de fuego que los acompaña. O sea, ellos pueden experimentar el respaldo tan grande que Dios está haciendo con ellos. Entonces Dios les entrega esta tarea. Vayan e inspeccionen, ¿cierto? El reconocer la tierra significa inspeccionar. Y ellos vienen y lo repite varias veces en el texto bíblico. En el versículo 16 dice: Moisés les envió a reconocer la tierra. Versículo 17, y los envió a reconocer la tierra. Y del versículo 21, y subieron a reconocer la tierra. O sea, la tarea específica que Dios les estaba mandando a hacer era inspección en la tierra. Y ellos empezaron en esta tarea de inspeccionar. Pero resulta que luego de que regresaron después de 40 días, dice el versículo 25, de haber estado inspeccionando, en el versículo 32 dice: y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían inspeccionado. Entonces ellos, en vez de venir y mirar esa tierra con la perspectiva que Dios les había dado como una tierra deseable, ellos lo que hacen es hablar mal de esa tierra. Y entonces, según el Salmo 106, donde estábamos leyendo ahí, dice en la parte B del versículo 24, no creyeron a su palabra. Un reflejo de que ellos no habían oído lo que Dios les había dicho con fe era ese desprecio. ¿Por qué? Porque es que Dios en varias ocasiones les había dicho, durante el libro de Éxodo lo observamos, que Dios en varias ocasiones les había dicho: yo los voy a llevar a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel. Yo los voy a introducir a esa tierra, yo se las voy a entregar. En Éxodo en varios versículos está repitiéndolo, pero aquí estamos viendo a un pueblo que está hablando mal y que no está observando la tierra como una tierra deseable. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no creyeron lo que el Señor les había dicho. Ellos no se aferraron. La palabra creer significa estar firme, aguantar, aferrarse. Ellos no creyeron en lo que ellos oyeron que Dios les había dicho. Y eso los llevó a ellos a despreciar la tierra que el Señor había preparado para ellos. Y miren, es que creer significa que si Dios dice algo, que si Dios dice que me va a dar algo, que si Dios promete algo para mí, creer significa que yo me agarre de eso, que yo me aferre de eso y que yo no me mueva de eso que ya sé que Dios me dijo que me iba a dar. Y que aparte de eso, yo valore eso y lo tome como algo maravilloso para mi vida. Pero como el pueblo no se aferró, como el pueblo no creyó, entonces despreció lo que Dios le había prometido. Una cosa que uno puede observar en Abraham: Abraham fue un gran siervo de Dios y Abraham le creyó a Dios. Y es interesante, la certidumbre de Abraham no estaba en las promesas que Dios le hacía. Te prometo que te voy a dar esto, que te voy a dar aquello. No, la certidumbre de Abraham estaba en Dios mismo. Y esa certidumbre de Abraham en Dios mismo, ese creer en Dios, no solamente le permitió que a él, le ayudó a él, como yo decía ahorita al principio, a poner sus pensamientos aparte, sino que además le ayudó a creerle a Dios para que al oírle, él pudiera guardar esas palabras dentro de él y esperar, agarrarse en ellas y esperar y valorarlas. Esa certidumbre de Abraham en Dios fue la que le ayudó a despojarse de su mentalidad para poder oír al Señor y creerle. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces, cuando no creemos, entonces no escuchamos al Señor, y eso nos lleva a que cuando Él quiere hacer algo con nosotros, en vez de nosotros valorar esos planes que Dios tiene con nosotros, en vez de verlos hermosos, en vez de verlos codiciables, los menospreciemos, los aborrezcamos. Y yo quiero detenerme un momento aquí antes de seguir, porque es muy necesario que nosotros comprendamos el valor de oír al Señor y de oír sus promesas para que no caigamos en el pecado de aborrecer lo que Él nos quiere dar.
Porque Dios siempre tiene planes buenos hacia nosotros, siempre quiere edificarnos, siempre quiere bendecirnos. Pero yo lo he dicho muchísimas veces en las predicaciones, muchas personas no están disfrutando en su cristianismo lo que Dios les quiere entregar, en lo que Dios les quiere bendecir, porque al no oírlo, al no creerle, entonces no vemos tan poderoso, tan maravilloso lo que Él ha planeado para nosotros y lo menospreciamos. Y decimos, mis planes son mejores que los de Dios. Es que yo quiero los planes míos. Dios está equivocado. Él no sabe lo que yo necesito. Él no sabe lo que yo quiero. Entonces, una de las características de una persona, de un oído que no oye, es que desprecia. Pero la segunda característica la vemos otra vez nuevamente ahí en el Salmo 106, en el versículo 25. Dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Entonces, cuando un corazón o cuando un oído desprecia, cuando un oído que no oye desprecia, eso trae como efecto la murmuración. ¿Qué empezaron a hacer el pueblo? Empezó a murmurar, empezó a rezongar. Claro, es que cuando yo no veo tan valioso lo que Dios me quiere entregar, cuando yo no veo tan valioso esos propósitos de Dios en mi vida, esos planes de Dios en mi vida, eso que Él ha preparado para mí, entonces yo qué empiezo a hacer? Ay, eso es rezongar. ¿Por qué? Porque no me parece tan bueno lo que Dios quiere hacer. Ay, es que Dios quiere que yo ore y espere que Él me va a entregar un gran esposo. No, es que Dios quiere que yo aprenda a desarrollar fe y hacer las cosas a su manera para que Él pueda restaurar mi economía. No, pero es que Dios quiere venir y tratar con esas áreas de mi familia de esta y esta forma. Pero, y entonces nosotros, ¿qué empezamos a hacer? A rezongar. Y eso fue lo que pasó, volviendo nuevamente a Números capítulo 14, cuando ellos fueron y reconocieron la tierra, la inspeccionaron y la vieron mal, hablaron mal de ella. Entonces en el capítulo 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Qué están haciendo ahí? Están murmurando. ¿Qué están haciendo ahí? Están rezongando, están quejándose. Y lo vuelve a repetir el versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Qué están haciendo ellos? Se están quejando. ¿Qué están haciendo ellos? Están murmurando. Ahora, yo quiero que usted escuche lo que significa la palabra murmurar. Quedarse, ser obstinado, estancarse. Cuando nosotros, por no oír lo que Dios quiere hacer y valorarlo, sino terminar aborreciéndolo, entonces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en personas obstinadas, que nos vamos quedando, que nos vamos estancando, que vamos deteniendo esas bendiciones de Dios, vamos deteniendo esa obra que Dios quiere hacer. Y si usted mira ahí el versículo 31, vuelve y enlaza. Versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Enlaza nuevamente el despreciar con el murmurar y está diciendo, cuando un oído no quiere escuchar, caen estas dos características. Por aborrecer, por despreciar lo que yo le quiero dar, entonces lo único que hace es quejarse, quejarse, quejarse y estancarse. Porque la queja, iglesia, no trae sino estancamiento. ¿En qué estamos estancados? En una mentalidad que no ve el obrar de Dios, en una mentalidad que olvida las promesas de Dios, en una mentalidad que no observa la realidad de Dios y cómo Él respalda a sus hijos. ¿Y por qué estamos estancados? ¿Por qué no vemos ninguna de estas cosas? Porque no estamos
porque no estamos siendo capaces de despojarnos de nuestra manera de pensar, que si usted y yo a veces evaluamos, no es que nos haya servido para mucho, no es que nos haya llevado muy lejos, pero nosotros no estamos abandonando eso y eso nos está estancando, eso nos está atrancando. Y entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero que usted por un momento vaya a Levítico capítulo 26. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que nosotros aborrezcamos y murmuremos por no oír? Terminemos aborreciendo las promesas de Dios y murmurando de ellas. Que cuando usted y yo no somos buenos para oír las promesas de Dios, esa misma característica la tenemos para no oír los mandamientos de Dios. Es que imagínese usted, si nos cuesta valorar lo que Dios nos promete que nos va a dar, que son regalos, eso no le cuesta a un niño valorarlo. A un niño pequeño usted le dice como papá que le va a traer esto y el niño toda la tarde está pensando en que eso que usted le va a traer y cuando usted llega en la noche lo primero que hace es reclamar a lo que usted le dijo que le iba a traer. El niño oye y valora, ama eso que el papá le va a traer. Porque se supone que, hombre, es un regalo, qué rico. Pero si a una persona le cuesta oír las promesas que Dios le hace y lo que termina es despreciándolas, entonces con mayor razón le va a costar oír los mandamientos de Dios. Y eso lo dice Levítico capítulo 26. En el versículo 14 viene y nos dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Usted qué está oyendo que dice ahí? Si ustedes no me oyen y no hacen lo que yo les digo, eso significa, eso refleja, eso muestra, versículo 16, 15, que ustedes están desdeñando mis decretos. Y la palabra desdeñar es la misma que aborrecer, que despreciar. Cuando ustedes no oyen mis mandamientos y no los obedecen, ustedes están despreciando mis mandamientos. Miren, la palabra oír significa también obedecer. La palabra oír significa oír inteligentemente. Y cuando una persona ha oído inteligentemente, hace lo que escuchó. Porque si alguien se lo está dando como una instrucción, entonces hace lo que escuchó. Y el Señor da unas instrucciones, da unos mandamientos, esperando que el hombre, que sus hijos, que su pueblo especial obedezcan. Pero cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no hacemos eso, o sea que significa que no escuchamos, entonces estamos aborreciendo y despreciando las palabras de Dios. Y por ende, y por ende, yo voy a empezar a caer en un comportamiento que a Dios no le agrada. Mire, yo quiero que usted observe el versículo 21, el versículo 23 y el versículo 27. Tienen una característica en común. Versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír. Versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición. Versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición. Cuando usted y yo no oímos, cuando usted y yo no obedecemos, cuando usted y yo estamos despreciando en nuestro corazón el mandamiento de Dios, estamos actuando en oposición a Dios. Estamos actuando en contra de Dios. Estamos andando con Dios, pero en contra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico. Y por esa razón es que es tan importante que nosotros entendamos que el no oír es una raíz de iniquidad.
¿Por qué, iglesia? Porque es que cuando nosotros no oímos, estamos mostrando, cuando no oímos lo que Dios nos manda, cuando no hacemos lo que Dios nos manda, estamos mostrando en nuestro corazón que no valoramos ni comprendemos el peso y la importancia de lo que Dios manda. Que no valoramos ni comprendemos la grandeza de lo que Dios nos promete. Y mire, desafortunadamente, si nosotros hacemos un análisis en este momento, desafortunadamente el oír es una deficiencia generalizada en la humanidad. La humanidad generalmente espera que la oigan. Y yo me tomaba el trabajo de observar videos en YouTube respecto al escuchar. Y la mayoría de los videos hablan acerca de que nosotros necesitamos ser escuchados. Y de que si nosotros queremos ser escuchados, entonces. Y de que la gente encuentra mucho alivio cuando es escuchada. Pero pocas veces encontramos la necesidad de nosotros aprender a educar un oído y un corazón para escuchar. Porque es que para escuchar, vuelvo y lo repito, no solamente necesito disponer mi oído, sino que necesito disponer mi mente para oír, despojándome de lo que yo pienso y poder así entender el valor de lo que Dios me está mandando o de lo que Dios me está prometiendo. Es por esto que Levítico nos está haciendo tanto énfasis en la relación entre el no oír con el despreciar sus mandamientos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos adquirir un corazón que escuche. Ahora, vamos a hablar de cómo el no oír es una raíz de iniquidad. De cómo el no oír es una raíz de iniquidad. Y yo quiero devolverle de nuevo al Salmo 106. En el versículo 6, lo leí al principio, decía: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El texto bíblico nos está diciendo entonces que todos los pecados que va a mencionar ahí hacia adelante son pecados, son iniquidad. ¿Y por qué también podemos entender que esto de lo que les estoy hablando hoy es una iniquidad? Yo quiero que lo observemos desde los textos bíblicos que hemos estado mirando, desde Números y desde Levítico. En Números, capítulo 14, después de que el pueblo desprecia la tierra prometida y habla mal, murmura y se queja, Moisés viene y ora a Dios. Y miremos Moisés cómo ora. En el versículo 19 dice: porque ahora la iniquidad de este pueblo, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. O sea, el texto bíblico está diciendo que Moisés está pidiendo perdón por esa iniquidad. Que debido a que ellos no creyeron en lo que Dios les había dicho que les iba a dar, que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena, terminaron murmurando y despreciando. Y eso es un acto de iniquidad. Pero no solamente nos lo dice entonces Números, sino que también en Levítico, en el capítulo 26, versículo 39 leemos: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad. Nuevamente vuelve y menciona lo mismo. Lo que ustedes acaban de hacer es una iniquidad y van a tener un castigo debido a esa iniquidad, y es necesario que ustedes confiesen esa iniquidad. ¿Y cuál es la iniquidad que nos está hablando Levítico 26? Ustedes no oyeron ni hicieron lo que yo les mandé, sino que al contrario desdeñaron, despreciaron lo que yo les mandé. Sin embargo,
también hay una cosa que me llama más la atención en este texto de Levítico, que suma como ese desprecio al no querer oír que nosotros tenemos, y está ahí mismo en el versículo 15: y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Escuche algo interesante, ahí está añadiendo un ingrediente, y está diciendo que desde donde yo aborrezco, desde donde yo desprecio lo que oigo de Dios, desde mi alma. Y lo vuelve a repetir más adelante, versículo 43: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Mire que nuevamente lo dice: serán castigados, se someterán al castigo de su iniquidad, porque menospreciaron, aborrecieron mis mandamientos, y además de eso tuvieron fastidio, dice ahí, tuvieron fastidio en su alma de mis decretos. Entonces eso nos lleva a pensar, enlazar esas dos cosas, el hecho de que oigamos con menosprecio y eso sea una iniquidad, y además de eso, porque lo estamos teniendo fastidio en nuestra alma, nos lleva entonces a necesitar saber más específicamente entonces qué es una iniquidad. Y entonces yo quiero contarle que la palabra iniquidad tiene que ver con algo torcido o algo pervertido. Iniquidad significa torcido o pervertido. Entonces es, por ejemplo, como cuando yo tuerzo el rumbo de mi vida de una forma intencional. Es decir, era el camino por el cual yo debía de andar era este, pero yo decido torcer, pervertir esa manera en la cual debo de vivir. Tiene que ver, por ejemplo, cuando torcemos la verdad. Yo sé que la verdad es esto, pero yo decido pervertir, torcer esa verdad, andando en un error, actuando de una forma errada, diciendo cosas erradas. O también lo podemos tomar cuando yo decido torcer o pervertir la voluntad. Es decir, no quiero andar con rectitud, no quiero andar de una forma correcta, sino que ando en desobediencia, tuerzo, pervierto mi manera de comportarme. Pero un texto bíblico que nos va a ayudar a entender mucho más lo que significa la palabra iniquidad es el Salmo 58:2. El Salmo 58:2 dice: antes en el corazón maquináis iniquidades. ¿Qué nos está mostrando eso? Entonces, ¿en dónde está la iniquidad? La iniquidad está en el corazón. Por eso Levítico asociaba el despreciar los mandamientos de Dios y no querer oírlos con tener fastidio en mi alma de los mandamientos de Dios. Porque la iniquidad se moviliza en mi corazón. Es decir, no he llegado al punto de hacer algo malo, sino que desde mi corazón yo ya estoy fabricando la iniquidad. Estoy fabricando el no oír. Estoy fabricando el no querer escuchar a Dios desde mi alma. Y recordemos que el alma tiene que ver con todo lo que yo soy: voluntad, pensamiento, sentimientos. Y lo que está diciendo el texto es: esto es una raíz de iniquidad, lo que ustedes están haciendo, porque desde sus sentimientos, desde su voluntad, desde sus pensamientos, ustedes han decidido no escucharme. Y es que es algo real, es algo que es verídico. Nosotros no queremos muchas veces escuchar lo que Dios tiene para decirnos. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con mis planes, porque se oponen a mis planes, porque eso no es mi manera de pensar.
entonces yo no quiero escuchar a Dios, no quiero escuchar las promesas que Dios me está dando, no quiero escuchar los mandamientos que Dios me está dando. Y yo quiero invitarle a que en este momento reflexionemos un poco en eso. Reflexionemos un poco en el carácter de nosotros al oír. Pensemos un poco en nuestra posición. Mire, la palabra de Dios se predica hoy por todo lugar. La escuchamos en todas las formas, por internet, por radio, por televisión, directamente. Nos la predican en las calles, en las casas, en los templos. Pero el corazón del hombre no cambia, el corazón del hombre no es transformado. ¿Por qué? Porque si ya hemos oído, porque si ya se nos ha dicho la verdad en tantas cosas, porque aunque hemos oído, no queremos oír. Y muchas veces no hemos interiorizado en nuestro corazón las palabras de Dios. Y no hemos decidido aferrarnos a ellas y entender y creer que eso es lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de que nosotros oigamos? Que usted y yo no somos personas desconocedoras de la palabra, somos personas que decidimos seguir a Cristo. Si estamos en este momento escuchando la palabra, es porque nos consideramos seguidores de Dios, porque decimos que queremos conocerle, que queremos tener una relación con Él, que queremos sentir, vivir su presencia. Y el Señor dice, si usted está diciendo que quiere seguirme y no me oye, entonces como resultado viene castigo. Y eso es lo que dice el Salmo 106. El Salmo 106 en el versículo 26 y en el versículo 27 dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Porque no quisieron oír, sino aborrecieron y murmuraron, entonces yo decido abatirlos en el desierto. Y eso es lo que observa uno en Números. ¿Qué sucedió en Números? ¿Qué venía el Señor en Números? Viene y dice, como este pueblo no quiso oírme y aborreció mi tierra, entonces todos van a morir en el desierto y ninguno de ellos va a ver la tierra. Pero también viene y lo dice en Levítico, versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Y en el versículo 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron en oposición conmigo. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Porque ustedes no quisieron hacer esto, entonces yo también los desecho a ustedes. Yo también me pongo en contra de ustedes. Porque dicen que son mi pueblo, porque dicen que me siguen, porque dicen que me adoran, pero no me quieren oír. No quieren oír lo que yo les mando, no quieren oír lo que yo les prometo. Entonces yo lo que mando sobre ustedes es reprensión. Y eso es lo que nos sucede muchísimas veces. Y nos está sucediendo como cristianos. Que muchas veces no estamos viendo el obrar de Dios, sino que vemos es obstáculos, dificultades, problemas. ¿Por qué? Pero Señor, yo estoy orando. ¿Por qué? Señor, yo estoy yendo a la iglesia. Señor, ¿por qué? Porque no estás oyéndome. Porque aunque dices que me oyes, dentro de tu corazón desprecias. Y con eso te opones a mí. Y eso es una raíz de iniquidad, porque en tu alma te da fastidio obedecerme. Y de pronto usted dirá, no, a mí no me da fastidio obedecer a Dios. Con las palabras puede que no digamos eso, pero con nuestro corazón lo mostramos. Cuando muchas veces escuchamos que Dios nos dice, es que tienes que ir a pedir perdón. Ay, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que ir a hacer eso? Es que mira, tienes que hacer esto. Ay, pero no, esa parte de la palabra como que está equivocada. Dios como que se equivocó en ese pedazo.
Sin embargo, iglesia, Dios nos da hoy una oportunidad. La palabra de Dios dice en Isaías 53:11 que Jesucristo vino. Dice el versículo 11, para llevar las iniquidades de ellos. La bendición más grande que nosotros tenemos es que Dios puede llevar nuestras iniquidades. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Él se quiere llevar nuestras iniquidades. Si nosotros hoy decidimos reconocer que nosotros no tenemos un corazón dispuesto para oír, que en nuestro corazón muchas veces estamos fabricando el no oír a Dios. La Biblia en Romanos dice que no usemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, que no usemos nuestra vida como instrumentos de iniquidad. Entonces yo quiero invitarle a usted hoy que usted y yo hagamos una renuncia a estar fabricando en nuestro corazón no oír a Dios. Esto es urgente, iglesia, porque de ahí depende todo. Yo me relaciono con Dios y es una relación bilateral. Yo le hablo a Él, Él me escucha, Él me habla y yo le escucho. Y en la medida en que yo alimente esa relación y trabaje en pro de esa relación, oyendo y siendo oída, obedeciendo, actuando en coherencia con lo que oigo, mi vida espiritual va a crecer. Ese es el fundamento. Pero si nosotros no lo hacemos, vamos a seguir estancados espiritualmente. Entonces yo le quiero invitar a que oremos y que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a rendir mi dureza para escuchar, a renunciar a esta raíz y a querer, Señor, disponer mi corazón, no para fabricar el no oír, sino para fabricar cada día el oír atentamente, inteligentemente tus palabras. Yo quiero invitarle a que oremos. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos ayudas a entender, Señor, las áreas de nuestra vida que están fallando, Señor. Porque, Padre Celestial, no quieres que sigamos atacando ramas, sino que tú quieres que ataquemos las raíces de nuestros problemas, Señor. Hay muchas cosas arraigadas en nuestro corazón que nos estorban espiritualmente, Señor, y a veces estamos haciendo cambios externos, a veces estamos haciendo cambios superficiales, a veces estamos atacando áreas que no son las raíces, que no son el eje de los problemas que nosotros tenemos, Señor, y pensamos que si modificamos ciertos comportamientos nuestra vida espiritual va a avanzar y va a crecer, Señor, pero lo que tú realmente quieres es que vayamos, Señor, a las raíces de aquellas cosas que se mueven en lo profundo de nuestro interior y están impidiendo tu obrar, Señor, tu mover, Señor, sobrenatural. Y por eso hoy te pedimos, perdónanos, Señor, y venimos delante de tu presencia a confesarte, Señor, que sí hemos fabricado muchas veces en nuestro corazón el no escucharte, Señor, sino actuar, oh Dios, como oidores olvidadizos, que oímos, Señor, de afuera, superficialmente, pero internamente seguimos allí, parados en nuestros pensamientos, parados en lo que nosotros creemos y lo que nosotros consideramos, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, y renunciamos a la terquedad para oír, a la terquedad para escuchar, Señor, y disponemos nuestro corazón, oh Dios, para que nos hable, Señor, porque hoy, Señor, creo que muchas veces has callado, has dejado de hablarnos, Señor, porque, Padre Celestial, ¿para qué nos hablas, Señor, si nuestro corazón es tan duro para escuchar, Dios? ¿Para qué nos quieres dirigir si no nos queremos dejar guiar, Señor?
Pero Padre Celestial, así Señor, como muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos nos oigan, porque sabemos que lo que les estamos diciendo es lo mejor para ellos, Señor. Así mismo, Señor, hoy entendemos que tú quieres que te oigamos, Señor, pero así, Señor, como queremos que nuestros hijos ablanden su corazón y oigan, Señor, hoy nosotros decidimos ablandar el nuestro y decirte, Señor, oiremos lo que tú nos digas, porque tú eres sabio, porque lo que tú quieres es lo mejor, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, porque eres bueno, Señor, y bondadoso, porque tu misericordia, Señor, está sobre todas las cosas, y por esa razón, Señor, hoy, oh Dios, sometemos nuestra voluntad a ti, Señor, y nos dejamos guiar, oh Dios, por tu misericordia. Padre Celestial, nos sujetamos y disponemos nuestro corazón para hacer tu voluntad, para oír y guardar en nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.